Buenas, mi nombre es Mateo Sandoval y soy ayudante alumno de la Cátedra de Fisiopatología y hoy voy a hablar sobre la fisiopatología de la corteza suprarrenal. Los objetivos para esta clase va a ser comprender la fisiología del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal o suprarrenal, identificando las principales hormonas involucradas y sus funciones en el organismo. También analizar los mecanismos fisiopatológicos que provocan alteraciones en la producción hormonal, ya sea por un déficit como por un exceso de hormonas, y reconocer las manifestaciones clínicas de los trastornos del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, donde vamos a hablar más adelante acerca de diferentes síndromes. Para dar un pantallazo inicial sobre las glándulas suprarrenales, sabemos que son dos estructuras que se van a encontrar en el polo superior de ambos riñones y que va a estar formado por dos partes. Primero tenemos a la médula, que se corresponde con el 10% de la glándula, que va a estar en la parte más interna de esta. Y la segunda parte de la glándula tenemos a la corteza, que se corresponde con un 90%. A su vez, la corteza se va a dividir en tres zonas. Primero tenemos a la zona glomerulosa, que va a ser la zona más externa de la corteza y que se va a encargar de secretar a los mineralocorticoides, dentro de los cuales tenemos al más importante, que es la aldosterona. Luego tenemos a la zona fasciculada, que se va a corresponder con la zona intermedia de la corteza, como podemos observar en el dibujito, que se va a encargar de secretar a los glucocorticoides. Dentro de ese tenemos al cortisol, que va a ser el más importante, y también tenemos a la corticosterona. Y por último, tenemos a la zona reticular, que va a ser la zona más interna de la corteza. Esta se va a encargar de secretar a los andrógenos, que son las hormonas sexuales, y dentro de estas tenemos a la dihidroepiandrosterona y en menor cantidad a la androstenediona. Y como hablamos también de la médula, esta se va a encargar de secretar a las catecolaminas, que dentro de esas tenemos a la noradrenalina, la adrenalina y también está la dopamina. Luego también puse algunas funciones del cortisol, la aldosterona y los andrógenos. Del cortisol, estas son solamente algunas de sus funciones, que va a actuar como una hormona hiperglucemiante. Después esto es importante que va a tener efectos antiinflamatorios e inmunosupresores, es decir, que va a disminuir la capacidad de respuesta del sistema inmune en la persona. También inhibe la formación de hueso debido a que reduce la capacidad de acción de los osteoblastos, que son aquellas células formadoras de hueso, y también prepara al cuerpo en situaciones de estrés. Por eso en algunos lugares también pueden encontrar como la hormona del estrés. Luego tenemos a la aldosterona, que su función, como ya habrán dado en fisiología, va a ser la retención del sodio y la eliminación del potasio y de los protones, y de esa manera se va a encargar de regular el equilibrio hidroelectrolítico. Y por último tendremos a los andrógenos, que van a contribuir a la libido, que la libido es el deseo sexual que tiene la persona, y también van a estimular el crecimiento del vello púbico y axilar. Luego tenemos a las anomalías de la secreción. Las anomalías de la secreción van a generar una alteración hormonal, ya sea por un aumento de la secreción o una disminución. Y dentro de esas vamos a tener cuatro grandes grupos. Primero tenemos a la insuficiencia adrenal o suprarrenal. Insuficiencia que quiere decir que no va a secretar la cantidad suficiente de las hormonas. Dentro de estas vamos a tener a la enfermedad de Addison, que va a ser una enfermedad endocrina donde va a haber una disminución de las tres hormonas de la corteza, ya sea cortisol, aldosterona y andrógenos, pero principalmente el cortisol y la aldosterona. Después también tenemos el déficit o ausencia de aldosterona y el déficit de glucocorticoides. Luego tenemos al hiperaldosteronismo, que como ya dice su nombre, va a haber un aumento de la secreción de la aldosterona, un hiperadrenocorticismo, que va a ser un aumento en la secreción de lo que son los glucocorticoides, y dentro de ese tenemos a un síndrome muy importante que vamos a hablar más adelante, que es el síndrome de Cushing. Y por último, tenemos al síndrome adrenogenital, que va a haber un aumento en este síndrome de los andrógenos. En la imagen de la derecha se puede observar el eje normal,
que va a empezar por el hipotálamo secretando a la CRH o la hormona liberadora de corticotropina, perdón, que esta va a estimular a lo que es la hipófisis o glándula pituitaria, principalmente la porción anterior o adenohipófisis, encargada de secretar la ACTH o la adrenocorticotropina. Y esta a su vez va a estimular a las glándulas suprarrenales para que liberen sus hormonas, principalmente las hormonas de la corteza suprarrenal, y estas van a actuar a nivel de los receptores. Ahora vamos a hablar sobre insuficiencia adrenal, que esta se va a clasificar en primaria, secundaria y terciaria. La insuficiencia adrenal primaria va a tener origen en la glándula suprarrenal o, como dice ahí, de origen adrenal y se puede dar por diferentes causas como traumatismos, un infarto, pero el más importante va a ser autoinmunidad, es decir, por una enfermedad autoinmune. Y para que haya manifestaciones clínicas en la insuficiencia adrenal primaria, se va a necesitar al menos la pérdida del 90% de la glándula. Luego tenemos a la insuficiencia adrenal secundaria, que esta va a tener origen a nivel de la hipófisis. Y si seguimos la lógica, una insuficiencia a nivel de la hipófisis, que es la encargada de secretar la ACTH, esta no se va a secretar en sus concentraciones normales, digamos, y al no haber estímulo a nivel de la corteza suprarrenal, esta se va a atrofiar y va a llevar a la pérdida de la función. Y por último, tenemos a la insuficiencia adrenal terciaria, que esta va a tener origen a nivel del hipotálamo. El hipotálamo, encargado de secretar la CRH, esta, al haber una insuficiencia, va a haber un descenso, ¿no? Entonces, no va a haber estímulo a nivel de la hipófisis y tampoco a nivel de la corteza suprarrenal. La insuficiencia adrenal secundaria, originada en la hipófisis, y la terciaria, originada en el hipotálamo, conforman lo que se denomina insuficiencia adrenal central. ¿Por qué central? Porque está a nivel del cerebro. Algunas de las manifestaciones clínicas de la insuficiencia adrenal primaria. Como dijimos, va a haber un déficit de las hormonas de la corteza, entonces el déficit de glucocorticoides puede llevar a la pérdida de peso, hipoglucemia, porque dijimos que el cortisol era una hormona hiperglucemiante, astenia, es decir, una sensación de cansancio, como es la hormona del estrés, al no haber, va a generar eso. Después tenemos anorexia, náuseas, vómitos, etc. Después el déficit de mineralocorticoides, perdón, o de la aldosterona va a llevar a una hiponatremia, deshidratación, hipovolemia e hipotensión. Más adelante vamos a ver la fisiopatología de esto. Después va a haber un exceso de ACTH, de una manera de compensación va a haber un aumento de ACTH debido a que en nuestro cuerpo, digamos, para poder compensar esa disminución de las diferentes hormonas, va a secretar más ACTH, que eso va a generar una hiperpigmentación de piel y mucosas visible en boca, la palma de las manos, planta de los pies, axilas y pubis, y el déficit de andrógenos va a llevar a la pérdida del vello púbico y axilar y también puede llegar a haber una disminución de la libido. Ahora también vamos a hablar de la enfermedad de Addison, que es la causa más frecuente de insuficiencia adrenal primaria y ya aparece debido a que se produce la atrofia del 90% de la corteza suprarrenal, que como dijimos anteriormente, ahí empieza a haber manifestaciones clínicas. La etiología de esta va a ser autoinmunitaria, importante. También puede ser por diferentes causas, como destrucción por diferentes enfermedades como la tuberculosis, el HIV, invasión cancerosa, etc. La fisiopatología de la enfermedad de Addison, como dijimos, va a haber una disminución de las hormonas de la corteza suprarrenal. Como dice ahí, la disminución de estas hormonas van a estimular la producción del POMC. El POMC es la proopiomelanocortina, que es un precursor de la ACTH. Por eso dice que luego se convierte en ACTH y aumenta la concentración de esta. Y el POMC también es un precursor de la hormona estimulante de melanocitos, que como al ser precursor van a aumentar los dos y eso va a generar la hiperpigmentación de la piel que hablamos anteriormente.
Bueno, después algunas de las manifestaciones clínicas ya nombramos, como disminución de peso, la astenia, la hipoglucemia, la pérdida del vello axilar y la disminución de la presión arterial. Ahora vamos a hablar de lo que causa un déficit y de lo que causa un exceso de mineralocorticoides o de la aldosterona. Déficit de mineralocorticoides, como dijimos, su función normal de la aldosterona va a ser la retención de sodio y la excreción de potasio y de protones. Entonces, al no eliminarse el potasio, va a haber una hiperpotasemia, al no retener sodio, va a haber una hiponatremia, al no retener sodio también, que como sabemos capta agua, eso aumenta la volemia y eso genera un aumento de la presión arterial, va a llevar a una hipotensión porque no va a haber sodio. Y al haber también, al no poder eliminarse, perdón, el protón, también genera acidosis y también puede llevar a una pérdida de peso. Y un ejemplo de eso va a ser la enfermedad de Addison. Caso contrario, ocurre con el aumento de la aldosterona o de mineralocorticoides. Se va a eliminar mucho potasio, por lo tanto lleva una hipopotasemia, va a haber mucha retención de sodio, genera hipernatremia, eso lleva a una hipertensión y al eliminarse mucho protón, lleva a una alcalosis metabólica. Y algunos ejemplos de aumento de mineralocorticoides tenemos a la hiperplasia adrenal idiopática y al adenoma productor de aldosterona.